Sabe, el enemigo trata de limitarnos siempre y limitarnos en todas las áreas. Y muchas veces nosotros mismos sentimos límites en la familia, límites en el matrimonio, límites en la finanza, límites en el ministerio, y en diferentes áreas de nuestra vida sentimos que estamos limitados. Y esto no solo lo siente usted, todo hombre y toda mujer que está a punto de llegar a un rompimiento se siente con un tope de un límite. Dígale a su hermano este día: Dios trae un rompimiento. Dígale: sobrenatural. Declárelo, declárelo. Dígale: esta mañana vamos a ver un rompimiento espiritual en nuestra vida. Todo espíritu contrario que está impidiendo un rompimiento en mi vida, ahora mismo se derriba, se quebranta, porque hoy recibo de Dios aquello que estoy esperando para romper todo límite de opresión, toda tiniebla que se ha levantado, aún pereza y cansancio. Y diga: vengo declarando espíritu de libertad, espíritu de liberación, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Espíritu de libertad, espíritu de liberación. Dígale: hoy me liberto de todo aquello que me limita mentalmente, espiritualmente, naturalmente. Todo sitio se rompe en mi vida, en mi casa. No importa cuántas lágrimas haya botado, vamos a derribar los gigantes que derribaron aquellos hombres en cada temporada. Hubo un límite para el pueblo de Israel y para aquellos que Dios llamó. Y yo quiero que nos vayamos a 2 de Samuel. Samuel ya había sido entrenado por Dios. Samuel ya había sido ungido y profetizado por Samuel. Ya había estado David en la fortaleza, ya había matado al oso y al león, ya había pagado un precio de estar en los montes, ya había subido la montaña, el sol le había pegado muy fuerte, la lluvia había golpeado sus espaldas, el viento también, porque los vientos de aquellas regiones vienen cargados de arena. Así es de que David buscaba a Dios incansablemente. ¿Cómo buscaba David a Dios? ¿Cómo lo buscaba? Incansablemente. Cada etapa que David vivió en el monte era una arma que le iba a servir para el día de su reinado. Cada proceso que estás viviendo hoy es una arma que te sirve cuando el enemigo se levante en el día que Dios te posicione. Por eso hoy rompe todo límite que estás viviendo hoy. No importa si estás viviendo en lo mejor, pero siempre habrá límites que se oponen para que se cumpla la otra etapa de nuestras vidas. Ya David había matado incluso a Goliat, había destruido todo tipo de gigantes, ya se había enfrentado al rechazo, al rechazo de su padre, al menosprecio de sus hermanos, a la esclavitud de tener el peor trabajo de aquellos días, que era pastorear ovejas. O sea, el pueblo lo miraba como el pastorcito. Así como muchas veces la gente mira a los pastores por el piso. Así miraban a David, estaba en un límite. Y dice en 2 de Samuel 5, 17, 20, ahora David tiene un problema con los filisteos. Oyendo los filisteos que David había sido ungido por rey sobre Israel, subieron todos los filisteos para buscar a David. Cuando se da cuenta el enemigo que ya llegaste al tiempo del cumplimiento, porque una cosa es que ya te hayan profetizado, pero otra cosa es que ya estés caminando en aquella profecía. Esto es como cuando estabas rentando un cuarto y que Dios te dijo que te vaya a dar una casa. El día que entraste a esa casa, ese día entraste a una guerra, ese día entraste a una fortaleza, a un límite
sé que el enemigo va a levantar, porque una cosa es que se te diga la palabra y otra cosa es que ya entres al cumplimiento. Dáselo fuerte a él. Así de que David había sido ungido por Samuel, ya había matado a los gigantes, al oso, al león, ya le habían cantado. Saúl mató a 1000 y David a sus 10,000. Oiga, ya tenía fama. ¿Se imagina que a vos te digan, Denis, que yo maté a 1000 y que vos a 10,000? ¿Quién tiene más fama? Todos los reyes vinieron al piso, porque es que David mató al mero de los filisteos. Aquel paladín lo defendía. Le tenían miedo a lo que David cargaba. Y David no cargaba armas y solo tenía una honda y una piedra, pero cargaba algo. La obediencia en el monte lo hizo a él confiable. Entonces dice que el día que se dieron cuenta estos filisteos que ya había sido ungido David como rey sobre no cualquier territorio sobre Israel, subieron todos los filisteos para buscar a David, y cuando David los oyó, descendió a la fortaleza. Cuando David oyó que lo estaban buscando, descendió a la fortaleza, y vinieron los filisteos y se extendieron por el valle de Refaín. Entonces consultó David a Jehová diciendo: y entonces, ¿qué hace usted, pastora? Yo entiendo que llegó el tiempo de consultar a Dios, y algunas veces Dios no te va a hablar en una semana, ni te va a hablar en el momento, pero llegará el momento en la fortaleza, cuando el enemigo está afuera buscándolo, que hay un lugar donde el enemigo no puede entrar. Ese lugar donde estás arrodillado buscando el rostro de Dios, porque ese límite no lo puede tocar. Y entonces dice que David, cuando se dio cuenta de esto, levante la mano y diga: ¿y qué necesidad tengo yo de que el diablo me busque por causa de lo que Dios me está dando? ¿Verdad que es cierto? Así quiero yo que se vuelvan ustedes, que se hable de esta iglesia. Es porque si Dios ha hecho conmigo cosas hermosas, lo hará con usted. Lo único que yo no le quiero dar son las guerras y las lágrimas que yo he botado en los tiempos más difíciles, cuando me he enfrentado. Pero lo bueno que el Señor me ha dado, le digo: persígalo hasta alcanzarlo. Pero no hay otra forma de hacer un sacrificio. No hay otra forma. Y David dice que se fue a la fortaleza porque se dio cuenta. Oiga bien, es que no solo era una ciudad que lo buscaba, eran las 5 ciudades de los filisteos que se vinieron encima de David. No es que es que Valledían que le vino para Cerro Grande, no, es que fue todas las 5 ciudades que venían en contra de David. Entonces David dice que se metió a la fortaleza en el valle de Refaín y consultó a Jehová diciendo: iré contra los filisteos, los entregarás en mi mano. Y Jehová respondió a David: ve, porque ciertamente entregaré a los filisteos en tu mano. Y vino David a Baal Perasín, y ahí lo venció David, y dijo: quebrantó Jehová a mis enemigos delante de mí como corriente impetuosa. Por esto llamó el nombre de aquel lugar Baal Perasín. ¿Y sabe qué quiere decir en hebreo Baal Perasín? El Señor de las brechas, el Señor del rompimiento, el Señor que te hace avanzar, el Señor que rompe el camino para que tú pases, el Señor que le anuncia al enemigo que Él es el que da grande victoria. Baal Perasín, el Dios del rompimiento. Esta mañana vas a ver a Baal Perasín, el Dios que rompe, el Dios que abre brecha, el Dios que abre una rotura, el Dios que prepara el camino, el Dios que te hace andar en tinieblas, sí, pero que Él va alumbrándote para que salgas al otro lado, y a donde aquellos miran tinieblas, tú miras adelante luz. Levante la mano, diga: el Dios que no me deja amedrentar, aunque mire que parece que la cabeza me la están volando, sé que la espada no la pueden meter, porque la mano de Jehová le está poniendo alto.
Y ahí venció David y llamó a aquel lugar Baal-Perazim, porque aquí se me apareció el Señor de las brechas, el Señor del avance. Así lo describió David, como el Señor y el dueño de todo. El Señor que hace roturas, aperturas, que hace algo a favor de su pueblo. El Señor que vence por nuestras vidas. El Señor que le pone resistencia a nuestros enemigos y los persigue hasta derribarlo. Baal-Perazim, el Dios que abre una brecha, que causa rotura, el que persigue a nuestros enemigos hasta alcanzarlo. David se esconde y consulta. ¿Qué hace usted en el día de la prueba? ¿O busca culpables? Sí, porque es que la gente se le hace más fácil buscar culpables. Y nadie me llama, y nadie me busca, y nadie viene a orar por mí. Yo te voy a decir algo. Si quieres ser un vencedor de gigantes, métete a la fortaleza con Dios, y ahí te va a aparecer Baal-Perazim, el Señor de las brechas, el Señor de las roturas, el Señor que te hace avanzar, el Señor que te abre el camino, el Señor que te hace ir un paso al frente, el Señor que derriba, el que pone resistencia al enemigo, el que persigue a tus enemigos hasta derribarlo. Por un camino salieron y por 7 tendrán que salir corriendo. Diga: Señor, rompe mis limitaciones. Nosotros le ponemos límite a Dios. Después de ver tantas victorias tan grandes como en los días de Elías, Satanás siempre busca un hueco para esconderte. Siempre cuando las victorias han venido grandes, a la familia de Dios, a las escrituras, a los profetas, a los reyes, a aquellos hombres que gobernaron bajo la voluntad de Dios, cuando ellos iban al próximo nivel, siempre Satanás los quiso encuevar. La diferencia entre Elías y David es que dice que David se metió a la fortaleza para consultar a Dios. ¿Para qué? Señor, ¿entregarás a los filisteos en mi mano? Dime sí o no. Y Dios le dijo: sí. Sí, David. Ve, porque ciertamente entregaré a los filisteos en tu mano. Y entonces David se fue al lugar correcto. Y llamó a aquel lugar Baal-Perazim, el Señor de la brecha. Ahora medite esta mañana. ¿Cuál es la limitación? Usted no tiene idea cuántas veces el enemigo ha querido limitar que yo me calle. Y se levanta por aquí, se levanta por allá, y muchas veces, la mayoría de veces, se levanta en la propia familia. ¿Para qué? Para que la gente deje de creer, para que la gente deje de escuchar, para que la gente se desanime. Y lo que nunca yo he hecho es quedarme ahí. Entre más viento fuerte levante el diablo, más levanto la voz a Dios. Y David no se fue con todos aquellos que estaban. David huyó a la fortaleza ese día y dijo: no me voy a limitar. No voy a consultar hombres ni mujeres, voy a consultar a Dios. Eso voy a hacer. Alguien necesita una palabra esta mañana. Diga: estoy determinado y de pie para romper toda limitación que esté delante de mí. Tenemos que determinarnos y estar de pie.
hasta en la manera de pensar, porque algunas veces nosotros pensamos que Dios nos va a salir al encuentro como yo pienso. David nunca pensó que aquel lugar de Baal-Peresín iba a tener un lugar, verdad, en la vida de él y en nosotros ahora mismo, para la iglesia, que este nombre significa el Señor que te abre una brecha, el Señor que irrumpe, el Señor que rompe, el Señor que derriba, el Señor que abre camino, el Señor que te alumbra, el Señor que te defiende, el Señor de las brechas, el Señor que da voces en medio del problema, el dueño de todo, el dueño de los avances. Por eso David dijo: Él es el dueño. Y así es como David derrotó a los filisteos y comenzó a exclamar: Dios ha irrumpido, Dios ha destruido a mis enemigos con violencia. Entonces, cuando estos enemigos se dieron cuenta que ya David estaba preparado para ser el rey de Israel, lo que hicieron fue que se reunieron. Ajá, pero David había estado 7 años ya con esas tribus, como un hombre ungido. Claro, pero cuando ya David llega al monte de Hebrón, es ahí donde se levantan los enemigos. Tus enemigos van a estar bien hasta donde te miran estrecho, donde te miran acabado, arruinado y acomodado. Oye, hermana, ¿y usted por qué no va a la iglesia? No, es que está bien, hermana, descanse, mire, repose, usted mucho hace en esa iglesia. Ay, sí, qué montón hace, hasta desgastados están ustedes. Dios mío, con tanto trabajo que corren de arriba para abajo, que tanto hacen para Dios, que poco les queda tiempo hasta de bañarse. Entonces el enemigo nos acomoda. Por eso el domingo pasado le dije que esta es la temporada donde ese niño ha estado sentado y ese es usted, donde mire, la incomodidad ya pasó y llegó el tiempo de romper esa pelvis, de empujar y salir al otro lado, de un lugar estrecho a un lugar espacioso, a un lugar que nunca había visto. El niño nace de un lugar desconocido para comenzar a conocer algo donde antes solo te daban que comer. Ahora él tiene que aprender a succionar. Y hay unos niños que vienen tan haraganes que le ponen el pecho por arriba, por abajo, le aprietan la nariz y no quieren nada. Así está la iglesia. Pastora, porque no me abre la boca y me da de comer en la boca solo a mí solito. Salieron de un lugar estrecho a un rompimiento, a un lugar espacioso. Ahí no solo vas a estar sentado ni dándote vuelta, ni que estés dándote comer. Ahí, aquí y afuera tienes que aprender a pininear, a gatear, a correr, a avanzar, a comer comida, a comer y también a caminar por lugares que nunca habías caminado. Hay niños que los ponen a caminar en la grama, que los ponen a caminar en la piedra. Bueno, a mí no me pusieron a caminar en la grama, pero aquí había grama por todos lados. Pero caminaba, mire, descalzo. Me gustaba que las piedras me hicieran cosquillas en las palmas de los pies. Yo no sé cómo no tengo pie feo, pero a mí me fascinaba andar descalzo. Diga, de estrechez a ensanchamiento. Diga, pero tengo que romper. Diga, tengo que empujar. Diga, así como el día que nací, que provoqué una abertura. Pastora, pero si yo no quiero nacer, ¿qué hace? El médico viene y le abre la panza a tu mamá. Y ve y no se le pase para la cabeza y naces todo morado por burro. Así hasta uno, hasta que esté morado voy a servir, hasta que esté morado voy a servir. Dios está
llamando a la iglesia, y esta palabra ha venido todo este mes porque Él está urgido para darnos algo que yo no sé, ni usted sabe, pero yo sé que la palabra está viniendo porque nos quiere llevar y dar algo que usted nunca ha tenido y llevarnos a un lugar que usted tampoco nunca ha conocido. Por eso es la guerra mental, la guerra espiritual, por eso es el acomodamiento tenido, y Dios te está provocando un rompimiento. Los filisteos se dieron cuenta que David estaba siendo promocionado, que el nombre de David ya resonaba, no como el pastor de ovejas, sino que pasó de pastor a rey. Dígale a su hermano: el día que Dios te mete a una nueva dimensión y que entraste al tiempo de incumplimiento, dígale, ahí se levanta el opresor para perseguirte. Pastora, y siempre va a ser así. Sí, siempre va a ser así. Mire, pastora, yo antes dormía, ¿verdad?, en una camita chiquita. Después me compré una matrimonial, ahora una king. Y ahora es que no cabemos con mi esposo. Cuando nos enojamos se nos hace chiquita la cama. Estírela hasta la sala, hasta el patio, haga algo. Invente lo que nadie ha inventado. En cada promoción hay un viento contrario. En cada promoción hay un gigante que vencer. En cada nivel donde Dios te está llevando hay una fortaleza que se tiene que derribar. Ahora, con todo lo que aquí se le enseña, fuera mucho que usted siga igual. No, pastora, mire, yo no soy hija de Juan Tuntón. Yo soy inteligente. Es que fíjese que la iglesia, siempre que vienen las cosas grandes, nos alegramos. Sí, alégrese, pero también tiene que esperar. Que el enemigo está preparando un bombazo, usted no sabe de dónde, pero que lo está preparando, lo está preparando. Ay, pastor, ¿y qué voy a hacer el día que venga? Póngale resistencia y declare: viene a defenderme Baal Perasín, el Dios de la brecha, el Dios que hace rotura, el Dios que se adelanta, el Dios que se levanta, el Dios que se abre el camino. El enemigo siempre se va a levantar y te va a poner una muralla, un muro. Siempre. Es que eso no es de hoy. Es que cuando usted lee la Biblia, mire, a mí de los desiertos que pasaron los hijos de Abraham un desierto, Isaac un desierto, Jacob un desierto, y los sacan de Egipto y pasan un desierto. Ay, pastora, fíjense que eso yo no lo sabía, hasta hoy me lo aprendí. Si en la Biblia dice eso, es porque a nosotros, en cada paso que demos, se nos va a presentar algo. Y la iglesia algunas veces no discierne. Ay, yo no sé qué está pasando en la iglesia, fíjese. Me dan ganas de irme para otra. Allá también te va a seguir. ¿No entendés que somos un ejército de guerra y que todos tenemos una arma y que este enemigo lo vamos a derribar, lo vamos a hacer pedazos, le vamos a desmantelar su campamento y le vamos a enseñar que en cada ciclo, que en cada pared que quiera levantar, que en cada muro y que en cada fortaleza se levanta a nuestro favor Baal Perasín, el Dios que abre una brecha. Dáselo fuerte. El Señor que abre camino, el Señor que abre una brecha. Yo quiero que ahí levantes un canto de guerra, pero en el espíritu. El Señor Baal Perasín, el Dios que causa roturas en el campamento del enemigo. ¿Cuántas veces usted se ha sentido sitiado, pero de repente, yo no sé cómo, tuvo un sueño? Y cuando ese sueño usted lo tiene, porque así es, usted se siente como que lo metieron como a cuatro paredes, pero usted de repente
repente, yo no sé cómo vino y miró un hoyo y por ahí se salió. Porque llegó allí en el momento del sueño el Espíritu de Dios. Los ángeles descendieron y le abrieron aquel hueco y apareció el nombre de Baal Peresín para decirte: se acabó el tiempo de la estrechez, del ahogo, de la asfixia. Se acabó el tiempo donde el diablo te tenía encarcelado. Sueños, visiones, conquistas, propósitos, promociones. Se acabó el tiempo. ¡Ah! Dáselo más fuerte a Él. Él se lo merece. ¿Cuántos tienen una palabra grande? Y entonces Dios dice: y viene, y viene, y viene. Yo le decía al Señor esta madrugada, porque yo me dormía a las 4 de la mañana y no podía dormirme, y no me podía dormir. Era aquella cosa que no me podía dormir. Y cada vez se me venía una palabra, abría el iPad y la volvía a escribir. Y si no, aquí en los papelitos para pasarla. Yo dije: Señor, y has hablado de un avivamiento, y es cuando la gente nos quiere discipular. Entonces, pastora, ¿qué va a hacer? Hay una generación nueva. Una generación nueva que está hambrienta. Una generación nueva que está dispuesta. Pero cuando Dios te trae una palabra, siempre hay una resistencia personal, ministerial, familiar, empresarial. Pero a todos el enemigo nos quiere poner un límite. Porque el enemigo estuvo 7 años ahí con David. Porque solo ya lo llamaban David. ¡Hola, David! El problema es cuando ahora es el rey David. Ese fue el problema para los filisteos. Porque ahora no era David, sino que el rey David. Y la gente venía de todos lados, y sin que David lo buscara decían: David, huesos tuyos somos. Y eso le incomodó a los filisteos, porque toda la gente venía: hey, David, huesos tuyos somos. Nos alineamos a la visión, nos unimos a tu reinado, nos unimos a tu llamado. Vamos a seguir las instrucciones que Dios tenga de parte tuya en nuestra boca, para nuestra tierra y para el pueblo de Israel. Dirígenos, direcciónanos, instrúyenos. Aquí estamos como esa generación que necesita para esta temporada. Y eso estorbó a los filisteos. Por eso vinieron a Hebrón. Y ahí es donde los filisteos tienen miedo, porque se vino todo el territorio. Gente venía y decía: David, huesos tuyos somos. Y los filisteos dijo: ahora sí estamos acabados, arruinados. Ahora sí estamos mal, porque este David solo mató al gigante, y ya no digamos con este montón de gente unida. Porque usted sabía que nosotros no somos cualquier cosa, que las armas de nosotros no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Entonces ese fue el problema. Cuando los filisteos miraron cómo venía la gente que quería ser como David. Ahora querían ser como David, pero tenían que también ser procesados. Dios, me prometiste, me profetizaste. Creí en la palabra. Pero mira todo lo que estoy viviendo. Quizás te encuentras hoy en un rincón llorando, lamentándote, porque el enemigo ha hecho estragos en tu campamento. Cuando las palabras más fuertes vinieron a mi vida de lo que Dios iba a hacer, fueron los momentos
duros. Póngase la mano en el oído, digo, pero ¿oíste? Pero ponga su nombre ahí. ¿Oíste, Ángela? Cuando la profecía, la promesa viene, tengo que prepararme, porque el enemigo está enojado por lo que Dios dice de mí. Ay, pastora, ¿y a quién va a utilizar a la gente? Un burro no te va a ofender. Ni así lo miras que está ahí el burro cantándote toda la noche en el patio de tu casa, no te ofende. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo, pastora? Ser entendido en los tiempos. No dice la Biblia, y se levantaron todas las vacas y las mulas y los burros para maltratar a David. Entonces, ¿qué pasa? La misma gente, y algunas veces tu misma familia, y algunas veces tu mismo esposo que duerme en la cama, o tu misma esposa, tus mismos hijos que los has criado con valores. ¿Y qué hago, pastora? Yo no sé. Le guardo consejos. ¿Sale corriendo o sigue firme? Seguir firme en lo espiritual, levantándote. Ahora, cuando estas cosas vienen, tienes que darte cuenta que es hora de adorar. Y te tienes que parar como un adorador, como un guerrero, como alguien inteligentemente, que estás entendido de las artimañas del enemigo. Diga: Dios me ha dado espíritu de inteligencia, espíritu de sabiduría. Diga: soy el ejército de Dios caminando aquí en la tierra con una inteligencia poderosa que Dios ha dado por su Santo Espíritu. Los inicios del reinado de David no fueron fáciles. Él sabía que cada victoria que iba a obtener la iba a tener con la ayuda de Baal Perasín, el dios de las brechas. Él sabía que al inicio de su reinado iban a haber manifestaciones diabólicas y satánicas, y él tenía que caminar bajo un espíritu de rompimiento. Usted, a partir de hoy, noviembre, diciembre y el año que viene, las cosas parece que las anuncian más. Entonces, que se despierte en esta casa de adoración Sebaot, lo que Dios está adelantando para estos meses y para los años. Vamos a caminar bajo un espíritu de rompimiento con el Dios que abre brecha, con el Dios que destruye la muralla, con el Dios que se adelanta, con el Dios que avanza en medio de... ¡Sí! Ponernos a llorar no podemos. Depender del brazo de carne no podemos. Pastor, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tomar el arpa como David y volver a la fuerza, adorar a Dios y agarrar el pandero y agarrar la espada y hacer guerra en los aires, a nivel de tierra, y los decretos del enemigo en contra de nuestra vida van a retroceder. Entonces la lluvia en la sequía vendrá. Jehová Jireh en el día de la necesidad mandará provisión, y Jehová Rafa en el día de la enfermedad sanará, y Jehová Nisi en el día de la guerra levantará bandera por nosotros.
Tienes que discernir los tiempos. Yo decía, qué tremendo. Yo estuve preparando esta semana algo hermoso. La palabra que recibí yo, ¿sabe cuándo la recibí? En el 2001. La escribí. Y fue ahí donde Dios trajo un rompimiento en el área financiera en mi vida personal. Pero luego, años más tarde, cuando Dios me llama a subir a la montaña de 3 años, esa palabra estaba en mi espíritu. Y yo estaba sacando de aquellas agendas, porque antes uno no usaba celular ni nada de eso. Solo habían esos beepers, ¿se acuerdan de los beepers? Entonces, bueno, pero yo en aquella agenda escribí. Y yo dije, cuando encontré esa palabra y la recordé, la voy a buscar, porque yo sé que la tengo en esa agenda. Y busqué y revolqué y me llené de polvo. Usted no sabe, horas tras horas, solo para darle esa palabra a usted, y que se la voy a dar. Y que sé que el día que se la dé hasta se va a enojar, y creo que se la voy a dar este domingo. Pero ¿sabe por qué? Porque si hay algo que a la iglesia le molesta, es que le hablen de finanzas. Pero el día que yo recibí esa palabra, ese día pasó algo en mi vida. Y yo dije, la iglesia necesita esta palabra. Casi nunca yo hablo de esto. Pero ¿sabes qué? Lo que me impresiona de Dios es que para esta casa está adelantándose para decirte: pelea, vuelve a la fortaleza, oh moradora de Sión. Y ahí se va a aparecer Baal Peresín, el Dios de las brechas. Diga, y me ayúdame a discernir los tiempos. Necesitamos, iglesia. Cuando el desánimo te viene, es porque el diablo te quiere ver ahí. Ahí te quiere ver. Y entonces te haces amigo del campamento de la depre. Y saca las cortinas blancas y pone las negras. Y déjate pelar el dientillo y te pone un zipper en la boca. Y bloqueas a todo mundo porque yo no entiendo las cosas. Inmadureces, tan viejos y tan inmaduros. Yo no bloqueo a nadie, ya me pueden decir que me van a matar. Que sigan. Diga, voy a discernir los tiempos. ¿Qué tiempo está viviendo esta iglesia? ¿Qué es lo que Dios está hablando para esta casa? ¿Está hablando? Diga, va a romper algo en mi espíritu y en mi mente. Y donde el diablo más te trabaja es en la mente. Aquí pone límites. Aquí es donde el diablo trabaja. Por eso David estaba ahí enfocado. David dijo, esto nuevo que viene para mi vida, nunca lo había experimentado, porque es que David nunca se había sentado en el palacio. Solo había ido al palacio a dejar los quesos y a matar a Goliat, pero no había estado adentro. Le había estado tocando el arpa a Saúl, pero en la otra etapa de la sala. Pero ya como rey, David estaba enfrente a una bendición, y toda bendición conlleva guerra. ¿Qué lleva toda bendición? Para que usted se come un elote, la tierra ha tenido que sufrir. Usted lo come con gran alegría, y qué barato que le cuesta. ¿Vale elotera? ¿Cuánto vale un elote? 10 lempiras. Ah, pero aquel pobre viejito que sembró, allá tuvo aquella mazorca guindada bajo el sol. Bueno, para los que siembran aquí, porque hay unos que son agrónomos que dicen, eso ya no se usa, eso ya está, ya es del cururú. Pero ¿sabes qué? Te voy a decir algo, puede ser del cururú, pero los primeros sembradores enseñaron a estos ingenieros cómo se hacían las cosas. Pastora, ¿y usted cómo sabe de la semilla? ¿Sabe por qué? Porque cuando mi abuelita doblaba el maíz, sacaba los mejores elotes. Habían elotes negros, habían elotes blancos y
armario. Y entonces ponía una mazorca sobre el juego y decía: esta es la semilla. Y cuando venía el tiempo de la siembra, agarraban a aquellos toros y les ponían a aquel palo, a aquellos pobres toros los enyugaban. Que no es usted el que enyugan para que se come ese lote. Al toro lo enyugan y van arando la tierra. Mire, la tierra comienza a sufrir una rotura. La tierra comienza a ser limpiada. Y diga: y yo que no quiero ser limpiado, mana. Y entonces, ¿cómo va a producir? Dígame, ¿qué va a producir? ¿Quién va a querer comer de lo suyo? Y entonces aran la tierra sufre una rotura, una limpieza. Y mire, y el agricultor siembra la semilla. Y la semilla lleva un proceso de muerte. Muere. Y luego usted se come el fruto fácilmente. Es que es a la iglesia. Todo lo queremos fácil. No queremos que ser procesado. No queremos ir a la guerra. No queremos adorar. No queremos interceder. No queremos nada. A lo masticar. David sabía que todo lo que Dios decía de él lo llevaba a un enfrentamiento con las naciones vecinas. Entonces, iglesia, toda cosa buena conlleva guerra. Diga: Dios me está transicionando. Diga: para ver la manifestación y el rompimiento en mi vida, en mi casa y en mi familia. Diga: Dios me está transicionando. Y esta transición te para que se abra una brecha y te vas a levantar en contra de los enemigos, y aún tus pasos los tienes que adelantar, venciendo, 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 venciendo y poniendo resistencia. El diablo te dice: no vayas a la iglesia. Sí voy a ir. Es que está lloviendo. Sí voy a ir. Es que no hay luz. Sí voy a ir. Porque le vas a poner resistencia, y lejos que el diablo te tenga del cuello, suéltate, ponte de frente, agárralo a él y tíralo al piso. ¿Sí? Te agarró de aquí, date vuelta y tíralo a él. Pastor, es que del cuello me tiene, del cuello me tiene. ¿Y cómo te sientes? Ya, feliz, pastora, feliz. ¿Y qué dice? Que Baal Peresín, el Dios de la brecha, el Dios que derriba, el Dios que adelanta los pasos, el Dios que destruye a nuestros enemigos, el Dios que le hace resistencia. Lo que viene para esta casa es un rompimiento en todas las áreas. ¿Cuál es tu sueño? ¿Qué se opone a tu sueño, pastora? El temor al fracaso. Que parece que te estacionaste, pero más que estacionarte es cuando comienzan a levantarse estos enemigos como los filisteos, que se quieren enseñorear de todo. Y nosotros nos volvemos esa gente que nos dejamos vencer. ¿Sabe qué dice la palabra? Que estas 5 ciudades que se levantaron contra David, las 5 ciudades principales de los filisteos eran Gaza, Ascalón, Asdod, Gad y Ecrón. Estas ciudades eran como las conocidas como las ciudades más peligrosas de aquella temporada de la costa sur. Se levantaban cada cierto tiempo para destruir a los hijos de Israel.
En esta temporada se levantaron en contra de David. En los días de Gedeón se levantaron, dicen Jueces 6, para oprimirlo, y los madianitas venían cada vez que tenían la cosecha sembrada, y por esta causa, dicen, los hijos de Israel desfallecían. Por esta causa se escondían en cavernas, porque Madián los oprimía y les robaba sus cosechas. Por causa de los madianitas, que es la misma generación de los filisteos. Entonces usted mira, y se habla en el libro de los Jueces de grandes cosechas, pero ellos venían, dice, como langostas. Entonces Dios levantó un profeta que le hablara a Israel, y luego los ángeles vinieron en movimiento a ayudar. Yo profetizo que esta palabra profética te está provocando a volver a tomar tu sueño, a volver a correr en tu sueño. Pastores, que no lo logré en el primer intento, en el segundo, en el tercero, en el cuarto, ponle resistencia al enemigo hasta que tu sueño vuele como el águila. Dígame la difamación que se levantó para David en esos tiempos. Los filisteos, yo creo que decían: hey, y ustedes dicen que hueso de David. Si David no fue a la escuela, si nosotros lo sabemos. David no fue a la universidad, si nosotros lo sabemos. Hey, David no puede usar un arma de las que nosotros usamos, si nosotros lo sabemos. David no puede montar a caballo porque siempre ha andado en un burro. David no ha sido general del ejército para que sea rey, si nosotros lo sabemos. ¿Qué no le hablaban al pueblo de Israel para que odiara a David? Y no crea que en un momento David no se sintió con una guerra espiritual y mental, porque es cierto, David no estaba preparado para ser rey. Si hubiese habido un concurso ese día, el primero que pierde es David, porque dígame, ¿en qué estaba capacitado David? Solo en buscar el rostro del Señor, escuchar la voz de Dios y vencer gigantes aquí en la tierra. ¿Sí o no? Entonces usted mira las 5 ciudades que se levantaron en contra de David: Gaza, Ascalón, Asdod, Gad y Ecrón. Y cada una de estas ciudades tiene oiga bien, tiene un demonio, un espíritu asignado. Cada uno de ellos tiene un poder de parte del reino de las tinieblas. Ascalón, Asdod, Gad y Ecrón se relacionan con conceptos como la opresión. Le llamaban el territorio de los que oprimen, de los que señorean, de los que ofenden. O sea, ¿qué querían estos hombres con David? Oprimirlo. Y Gaza era el lugar de poder. O sea, no fue cualquier ciudad la que se levantó en contra de David. Se levantó esa generación de los filisteos que tenía poder en la tierra y que tenía alianzas con otras ciudades vecinas, que tenían sus mismas mañas, su mismo corazón, su misma ideología, sus mismos pensamientos. Pero David tuvo que ponerle resistencia. Pastora, ¿y cómo fue que lo hizo? Ya hablamos. Se fue a la fortaleza y Dios le dijo: lo vencerás, porque yo voy a pelear por ti, como Baal Peresín, el Dios de la brecha. Dice entonces que esta otra ciudad llamada Asdod es el lugar de la opresión, lugar donde se te oprime constantemente. Constantemente, para que tengamos un rompimiento.
Tenemos nosotros primeramente que salir de esas limitaciones. Es que aquel es más fuerte, es que yo no puedo, es que nunca he ido, es que nunca lo he hecho, es que soy pobre de los hijos de Manasés, dijo Gedeón. Soy el más pobre y el más pequeño. Levante la mano y diga: a mí Dios no me está haciendo nada de esa pregunta. Él solo me ha dado una palabra profética. Ha dicho de mí cosas buenas, cosas hermosas. Ha dicho que soy valiente. Ha dicho que voy a llegar donde Él ha dicho que voy a llegar. Lo único que me dice es que haga resistencia y que Él va abriendo roturas en el camino y va derribando los muros y las murallas. Y este escalón, que es el lugar de la casa, el lugar donde la riqueza estaba, pero no quería gastar en nada, sino que quería depender de la riqueza de Israel. ¿Sabía gente que es pobre de espíritu, que hasta para comer son miserables? Mi papá, en los días de sus tiempos difíciles, empeñó la casa de mi mamá a un hombre. Oiga bien, se llamaba Juan de la Cruz. Yo digo que se llamaba, yo no sé si está vivo o está muerto. No he recibido noticias. Pero este hombre tenía en la parte de abajo los dientes de oro, en la parte de arriba los dientes de oro. ¿Se acuerda de la temporada de los dientes de oro? ¿Ah? Ajá. Le prestó dinero a mi papá. Y yo me recuerdo que como en 2 ocasiones quiso que nosotros nos saliéramos de la casa, y mi hermano y yo nos fuimos a llorarle a la casa de él. Y este hombre era prestamista. Yo no conozco un prestamista que le vaya bien, le va mal. Entonces este hombre, mire, y hola Juancito, ajá, ajá, y aquella vocecita, pero con dinero, ajá, y no, yo no sé, pero ese día lo que estaba comiendo era pataste, pero tenía, mire, ve, con la mujer, pataste cocido, y tenía vaca, y tenía aquel montón de frijoles que los estaban aporreando. ¿Usted sabe qué es aporrear frijoles? Es que como usted es de otro planeta, yo no sé cómo hablarle a usted de aporrear frijoles, pero es que usted no entiende de esas cosas. Ay, pastora, eso de aporrear frijoles no es de este mundo. Yo no sé, pero era aporreando frijoles que estaba el hombre. Y ese día yo me vine preguntando en mi mente, porque el profeta ya nace siendo profeta. Yo venía diciéndole a mi hermano: pero te fijaste que este hombre no nos regaló ni una cuarta de maíz, ni una cuarta de frijoles. Viste qué montón de plátanos maduros tenía. Miraste que este hombre tenía cuajada porque tiene un montón de vacas. Sí, pero es que ese hombre no come cuajada ni frijoles ni nada. Porque ese es un hombre que ahorra. Le dije yo, ese hombre no es que ahorra, miserable es que es. Y me dijo mi hermano: no digas eso, no digas eso. Mira dónde ha llegado, por eso presta y tiene dinero. Claro. Mire, una mentalidad limitada. Y esto significa este espíritu de Ascalón, el que tiene casa pero tiene una mente miserable hasta para comer. Hasta para comer. No, es que mira, tengo que ahorrar. Y la mujer flaquita, con los dientes salidos. Y los niños con el pelito desnutrido. Pero ahorrando, acumulando. Y aquel hombre flaquito, que si venía un viento, lo que el viento se llevó, iban a decir de él. Usted sabe lo que el viento se llevó, ¿verdad? Mi primo es pintor y un día le digo yo: oíme Rubén, porque Rubén es mi primo, Catalino Rubén, el pintor. Me dice: mira este cuadro. Yo miré una cabeza por aquí y el pelo como que volaba sobre el mar.
Y era como en dimensiones el cuerpo. Y ese cuadro se llama Lo que el viento se llevó, me dijo. Y porque es que los pintores tienen una creatividad profética. Entonces, ¿cuánta gente usted conoce? Sí, que hasta para comer son miserables. Pero ¿por qué no vino a la iglesia un mes? Es que mire, yo todo lo sumo, mire, ve. Y entonces en la suma de este mes me salía que no podía venir a la iglesia. Eran 100 lempiras más de gasto que no estaban en mi presupuesto. Sí, como este Dios es pobre, que no te puede aumentar la gasolina, que no te puede poner gente que te bendiga en el camino, que esa gasolina que gastaste para venir, ¿será que no te puede llenar el tanque? Hoy rompe la imitación de este demonio que quiso salir al encuentro a David. En el palacio de David había riqueza. Le enseñó al pueblo a ser bendecido. Le enseñó al pueblo cómo bajar las riquezas del cielo a la tierra. Dígale a su hermano así, pero así como que usted fuera un poeta. ¿Te fijas por qué David? No, porque los filisteos, estos de esta ciudad de Ascalón, no quería que David gobernara, porque quería que Israel siguiera con la mentalidad de Egipto. Hay que esperar que venga el maná del cielo, ¿oíste? Niños, si querés comer, papá, pero yo miré que tienes 500 lempiras. Sí, pero hay que ahorrar, hay que ahorrar, hay que ahorrar. Sí, pero escucha las tripas como me hacen aquí, siento un volcán. No importa, beto mi agua, que el agua es de bueno, antes el agua era regalada, porque ahora con los botellones, con el agua fina, y antes allá en el pozo, hasta con los huevos de sapo agarraba uno el agua. Y dígame, ¿quién se enfermó? ¿A quién le salió un sapo en la panza? Mire, yo solo apartaba aquel montón de huevitos y ahí llenaba el balde porque había que tomar agua. Uy, pastora, no diga eso. Cuidadito, dice eso, que yo me congrego aquí, me va a dar pena decir que soy hijo de esta casa. Por eso mismo te hablo de eso, para que derribes, que rompas esas limitaciones. Esta gente sabía que David le iba a cambiar la mentalidad a todas las ciudades y a todas las naciones, porque venía con una unción de rompimiento. Y termino con este otro espíritu de estas 5 naciones, porque usted sabía que en cada lugar opera algo. ¿Sabía eso usted? Mire, no nos vamos a ir tan largo. Aquí está Cerro Grande, Valle de Ángeles, El Retiro, Macuelizo. Macuelizo, hace 7 años atrás, ahí la gente se enloquecía. Había un espíritu territorial de locura. Por allá El Retiro, un espíritu de abuso y alcoholismo. Allá por donde le dicen Vía Claudia, un espíritu de robo. Pastores, aquí la gente de Cerro Grande, mira, un espíritu de pasividad que teníamos, de conformismo, que nos daban macetas por todos lados y aguantábamos, porque nos tenían esclavizada la mente, que no nos podíamos defender. Entonces cada una de estas personas que venía de estos territorios tenía un espíritu asignado. ¿Con qué espíritu vas y usted de esta casa? Con espíritu de rompimiento. Somos la generación que ayudamos a otros, somos los que impartimos, somos los que le derribamos a aquellos hermanos que están atados, encerrados en cautiverio y encarcelados por demonios. Y está este otro que era de las 5 ciudades, y el nombre es Ecrón, que este significa el que tiene de verdad el principado de la opresión.
el que no tiene relaciones con los pueblos de Israel, el que les hace resistencia para que la palabra no llegue. Así es de que, iglesia, termino diciéndote, en esta temporada de rompimiento vamos a cambiar la mentalidad. Vamos a tener que renunciar al temor, porque el temor nos ha tenido también a nosotros con falta de visión. Nos ha controlado, nos ha dominado y no nos ha dejado lograr aquello que Dios ha dicho. Vaya y estudie esas 5 ciudades que se levantaron en contra de David, que son los mismos demonios que, si lo estudia uno por uno, son los que se están levantando en contra de nuestras vidas, en contra de sueños, visiones, propósito y conquista. Y Dios lo que más quiere es que, como hijos de Él, modelemos afuera su reino. Pero ¿qué cuesta, iglesia? ¿Qué cuesta? Es como cuando yo le quiero predicar de finanzas. Digo, ay, ¿para qué le voy a predicar a esta gente? Ya van a decir que yo ando le pidiendo el pito. Pero necesitas escuchar cómo romper la miseria, la escasez, la pobreza. Póngase en pie. Cierra sus ojitos. Dígale: Señor, quiero derribar la fortaleza, el baluarte, destruir ese muro que me impide el rompimiento. Dígale: Señor, rompe toda fortaleza mental, espiritual, que me pone límite. Ayúdame, Dios, a ver aquellas cosas que son mías, que me pertenecen, que las has asignado para mi vida y para mi familia, y que el enemigo me las ha robado por temor al que dirán y por temor a no fracasar. Yo hoy tomo del mismo cielo aquellas cosas que has profetizado para mi vida, y me profetizo a mí mismo que hay provisión para mi casa, para toda temporada, y que yo mismo me sacudo de aquello que he temido, porque yo no voy a ser como Job, que lo que temió eso le vino. Destruyo el temor que me ha paralizado, que me ha detenido, que me ha puesto zancadilla en mis pasos, que no quiere que yo llegue a determinarme, sino que ha controlado mis pensamientos y me ha hecho sentir tan pequeño y tan natural. Y yo pertenezco a un reino espiritual, a una cultura diferente, a un rey que todo me lo da, a un rey de reyes y señor de señores, que ha determinado sacarme del estrecho al ensanchamiento, que ha determinado exhibir su gloria con mi vida, que ha determinado cambiarme el nombre de ovejero al palacio, que ha determinado que venza a mis enemigos, porque me ha dado las armas en mi vida, y estas armas son reales y verdaderas. Hoy yo vengo renunciando a toda limitación heredada de mis padres, que ellos mismos me dijeron que no podía llegar a ser, ni sentarme en sillas que no pertenecían a la cultura de nosotros. Pero la cultura nuestra es una cultura de reino, y el Rey de Reyes y Señor de Señores tiene para
para mí algo diferente. Él está hablando bien de mí. Él quiere lo grande, lo agradable, lo perfecto, la sanidad y los milagros. Él quiere para mi vida sacarme de ese estado anémico donde yo he estado. Él quiere que yo posea y tenga aquello que he dejado de obtener. Señor, hoy rompo la limitación mental. Ahora, recátale mazo y recátale broche carrema y aleje. Oh, rema, mamá, 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 aleje. Padre, se rompe. Se rompe. Ahora, el campamento de Asadón. Señor, que pone orgullo para no pedirte, que quiere que yo no rompa con el temor y con la fortaleza que ha robado bendición a mi vida. Destruye los pensamientos de temor, iglesia, que han traído ruido a tu espíritu. Todo pensamiento que el enemigo ha puesto de temores y te ha dejado el enemigo sitiado y no ha querido que entres, porque lejos de pensar en algo grande te ponía a pensar en el fracaso. Hoy te despiertas y sueltas el miedo y comienzas a pararte donde el enemigo pensó que ibas a hacer el ridículo. Comienzas a abrir tu voz donde pensaste que ibas a ser avergonzado. Comienzas a adorar donde pensaste que no podías alzar voz. Comienzas a interceder donde pensaste que no ibas a ser escuchado. Sí, suelta ese canto. Vamos. Rompimiento. Sí. El Dios que abre brecha. Es el Dios. El Dios de la brecha. El Dios del rompimiento. Es el Dios que me hace transicionar. Baal Peresín, el Dios de la rotura, el Dios de la vida espiritual, el Dios que destruye a mis enemigos, el Dios que te hace dar los primeros pasos, el Dios que sale venciendo para vencer, el Dios que hace que le ponga resistencia a tus enemigos, el Dios que persigue a los enemigos hasta derribarlos. Baal Peresín, el Dios de las promociones, el Dios de los cambios, el Dios de la dimensión, el Dios que trae tiempo de cumplimiento. Avanzamos y corremos al Dios que abre brecha. Suéltala, suelta, avanzamos, corremos al Dios del rompimiento, a Baal Peresín, el Dios que se adelanta, el Dios que se adelanta y destruye el campamento del filisteo. Avanzamos y corremos y pasamos al otro lado. Avanzamos y corremos y pasamos al otro lado. Avanzamos y corremos.
y que ustedes van a ser violentos, que ustedes se van a meter a la fortaleza, que ustedes van a ser como David, van a ir a descolgar el pandero, van a ir a tomar el arpa. Y esos filisteos que se han levantado van a tener que retroceder, porque con nosotros está Baal Peresim, el Dios, el Señor de las brechas, el Señor de los avances, el Dios que irrumpe, el Dios que desnuda a nuestros enemigos, el Dios que destruye a la presa, el Dios que cumple los sueños, el Dios que nos hace avanzar, el Dios que derrota toda limitación. Gracias, Padre, por este tiempo. Gracias por este día, gracias por esta hora. Prepara a los hijos de esta casa con violencia en tu reino. Prepáralos, Señor, para que se afirmen, para que persigan tus propósitos. Señor, no hay nada imposible para ti. Y donde el enemigo nos quiso ver caído, nos levantamos. Donde nos quiso poner un muro, lo botamos. Donde el sueño parece que se abortó, lo agarramos, lo chineamos y lo hacemos nosotros caminar hasta que tenga nombre. Hoy tomamos toda visión caída y la hacemos avanzar y la visualizamos en el lugar que ella dijo que voy a llegar, en el nombre de Jesús.